Bueno, en este punto me gustaría tomar atención al análisis de circuitos eléctricos que vamos a considerar en primer caso en estado estacionario, recordando la idea de que la ecuación de continuidad nos hablaba de la conservación de la carga. En estado estacionario se puede decir que no hay variación en la dependencia de la densidad de carga y entonces esto nos asegura de que la divergencia del vector densidad de corriente es cero. Y como habíamos conversado, esto es equivalente a decir que en alguna superficie cerrada el flujo de cargas debe ser cero, o más bien las cargas que entran en alguna región deben ser las mismas que salen. Entonces, si llevamos esto a un circuito, vamos a hacer lo siguiente, vamos a esquematizar un circuito mediante cables que en principio van a ser ideales. Por ideales se refiere a resistencia cero. Y se van a conectar entonces a distintas fuentes, fuentes de voltaje por ejemplo, que se esquematizan de esta forma, donde la parte más pequeña, en principio se dice con polaridad negativa, la parte más grande sería con polaridad positiva. Y esto entonces es algo así como una pila que introduce una diferencia de potencial que, bueno, sí, solamente la llamamos B. Y otro elemento que son, por supuesto, las resistencias, que son intrínsecas en cada material. Y con eso, primeramente, vamos a hacer los respectivos análisis. Para hacer, entonces, el análisis de un circuito, tenemos que hablar en principio de que un circuito se refiere a alguna ruta cerrada. O sea, partimos en algún punto, damos alguna vuelta, esto puede ser algún cable, como les comentaba, y llegamos al mismo punto. Como estamos en el caso estacionario, lo que sabemos es que cuando calculamos la diferencia de potencial entre, entre dos puntos, digamos, voltaje en B menos el voltaje en A, esto, siguiendo las propiedades del campo eléctrico, lo podemos calcular como menos la integral desde A hasta B, siguiendo alguna ruta del, del campo eléctrico por el elemento de línea. Pero como en nuestro caso a nosotros nos interesa un punto que vuelve a sí mismo, lo que encontramos es que la diferencia de potencial debe ser cero. Esto establece una de las primeras condiciones que se conoce como leyes de Kirchhoff o Kirchhoff. Lo que dice esa ley que si uno estudia los distintos voltajes en algún circuito cerrado, bajo determinado convenio, estos siempre van a sumar cero. Y esto es siguiendo con la idea de que la integral del campo eléctrico de su elemento de línea sobre algún circuito cerrado debe ser cero. Y para estudiar eso, entonces, quizás en términos de circuito, para hacer más expedito este análisis, vamos a introducir un convenio que hace en realidad bastante sencillo este análisis, que es el siguiente. El convenio es el siguiente, entonces vamos a esquematizar alguna malla, digamos, para mostrar esto. Supongamos que simplemente hay una pila que se conecta a determinada resistencia. El convenio es el siguiente, entonces, que en principio las corrientes van a ir desde el sentido positivo hasta el sentido negativo en la fuente de voltaje. Entonces, ¿cómo se ocupa este convenio que les comento recién? Es suponer de que podemos analizar este circuito en algún sentido, el que puede ser horario o antihorario. Esto se puede decir entonces de que, por ejemplo,
Si vamos en sentido horario, la parte de arriba va de izquierda a derecha, en nuestro costado derecho entonces va a ir de arriba hacia abajo, y así sucesivamente hasta completar entonces la vuelta completa en este circuito cerrado. Y entonces, cuando analizamos cada uno de los elementos de este circuito, lo que hacemos es agregar un término de voltaje en esta ley de Kirchhoff que les comenté recién. Por ejemplo, en este caso, si aplicamos el criterio, supongamos, como hay que analizar todos los elementos, vamos a empezar por arriba, por ejemplo, donde tenemos la fuente de voltaje. Esa fuente de voltaje, según el criterio, acá nos dice que si nosotros recorremos en sentido de izquierda a derecha, o mejor dicho, si vamos en el mismo sentido y salimos entonces por la zona positiva de la fuente de voltaje, entonces eso quiere decir que el voltaje que tiene la fuente se agrega al sistema y por lo tanto sería agregar el epsilon que está aquí, que sería el valor de la fuente de voltaje. Luego habría que recorrer entonces todos los otros elementos, que en este caso, si vamos en el costado derecho no hay nada, sin embargo en el costado de abajo nosotros vamos de derecha a izquierda. La corriente en principio, en ese costado, también va de derecha a izquierda, entonces lo que se ve es que la corriente va en el mismo sentido que en la dirección que estamos recorriendo el circuito, que en el fondo sería el primer caso que se muestra acá. Y entonces, aquí se asocia entonces la diferencia de potencial debido a esta resistencia con un signo menos como se refiere el convenio. Y sería menos entonces la corriente que pasa por ahí por el valor de la resistencia, que vamos a suponer que es R. Y esto debe sumar 0. Porque en realidad no hay otros elementos a analizar y entonces lo que encontramos aquí es justamente que el valor del voltaje es I por R, que en el fondo es lo que conocemos como la ley de Ohm. Este mismo análisis nos hace encontrar otro tipo de relaciones que son bien conocidas, por ejemplo, para las resistencias que están en serie o en paralelo. Supongamos entonces que tenemos aquí nuestra fuente de voltaje, cuyo valor es epsilon, y conectamos entonces a dos resistencias, que le vamos a llamar R1 y R2. Entonces, según lo que comentamos, en principio podemos suponer, por si acaso no hay consecuencias al suponer algún valor de la corriente, vamos a ver algún ejemplo de eso. Y bueno, vamos a suponer en este caso de que la corriente viene desde la zona positiva de la fuente de voltaje y vamos a analizar nuestra malla. Mejor vamos a hacerlo en sentido antihorario para seguir ocupando, digamos, otra idea del convenio. Entonces vamos a analizar y vamos a sumar los respectivos voltajes que pasan por los elementos, como habíamos comentado en la parte anterior. Vamos a empezar, por ejemplo, en la parte de arriba, en la parte superior. En ese caso, nosotros estamos abordando el circuito de la siguiente forma. En el costado derecho vamos de abajo hacia arriba, en el costado de arriba vamos de izquierda a derecha, de arriba a abajo y de izquierda a derecha. De derecha a izquierda, perdón, en la parte de arriba. Que en el fondo es recorrer en el sentido antihorario. Entonces si empezamos desde la parte positiva, aquí por si acaso se puede empezar de cualquier lado porque hay que dar la vuelta completa, en cualquier caso. Entonces, si vamos desde la parte superior, encontramos que partimos desde la parte derecha a la izquierda
y terminamos saliendo aquí por la zona negativa, que según nuestro convenio sería este caso. Y entonces habría que agregar un signo menos al valor de la fuente de voltaje. Luego, si seguimos esquematizando el sentido de las corrientes, cuando por ejemplo abordamos la zona de la izquierda, tenemos que nuestra corriente viene hacia arriba y nosotros estamos analizando hacia abajo. O sea, la corriente viene en sentido contrario al sentido que nosotros estamos analizando, y en el fondo es este caso. Y entonces lo que hacemos es agregar el valor del voltaje asociado, que sería más la corriente que pasa por el elemento, que es la misma en este caso porque los elementos están en serie, no hay otro camino, por el valor respectivo de la resistencia, que es R2. Siguiendo con la misma idea, si analizamos el elemento que está abajo, nosotros nos movemos de izquierda a derecha y nuestra corriente viene de derecha a izquierda, y por lo tanto el sentido es el contrario al que nosotros estamos analizando, así que nuevamente recuperamos este caso y sería con el signo positivo, según lo que nos dice el convenio, sería más el valor de la corriente que pasa por el elemento por la resistencia. No hay más elementos a analizar, y entonces lo que sabemos por la ley de Kirchhoff es que esto suma cero. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Es que si nosotros despejamos acá, tenemos el valor del voltaje, tenemos las corrientes por la resistencia, y aquí encontramos algo interesante, entonces, que al ser la misma corriente, podemos factorizar por ella y tenemos aquí la suma de dos resistencias. De alguna manera, entonces, podemos recuperar la ley de Ohm original, que nos dice que el voltaje es I por la resistencia, y entonces esto debe ser alguna resistencia equivalente, y en lo que se convierte todo esto entonces es que el valor del voltaje entregado por la fuente es igual a I por la resistencia equivalente. Entonces se recupera la ley de Ohm, y en este caso entonces encontramos que la resistencia equivalente debe ser la suma algebraica de estas dos resistencias, que en el caso general para n resistencias que están en serie es simplemente sumar todas ellas. Y entonces esto nos dice que podemos hacer el circuito equivalente entonces a otro circuito con una única resistencia, pero cuyo valor es el valor de la resistencia equivalente que acabamos de encontrar. Y entonces ese sería un sistema, digamos, más sencillo de analizar, y que por supuesto, si es necesario encontrar más detalles, hay que desglosarlo y volver a la parte anterior. Pero entonces aquí tenemos cómo se suman las distintas resistencias que están conectadas en serie. Y entonces la condición para que estén en serie es que la corriente debe ser la misma para todas las resistencias que están en serie. Entonces en ese caso la corriente es constante. Hay otro tipo de conexión que puede ser útil, que es, por ejemplo, hacer una división en algún punto del camino y unir entonces dos resistencias, o más por supuesto. Estas dos se pueden entonces conectar y luego cerrar nuevamente para unir el camino original. A esas resistencias se les conoce como resistencias en paralelo. La gracia que tiene esto es que, bueno, como pensábamos, esto tiene una fuente de voltaje que nos va a generar una determinada corriente que vamos a llamar a I. Si cada una de estas resistencias la llamamos R1 y R2, entonces en algún punto esta corriente debe dividirse por conservación de la carga. Y entonces habrán dos corrientes, una por cada zona. Lo que esperamos entonces es que esta corriente original sea la suma
de estas dos corrientes. Eso es más o menos lo que esperamos. Sin embargo, hay un criterio también asociado a las leyes de Kirchhoff que nos permite decir una relación, digamos, de manera general para encontrar la relación entre las corrientes, y esencialmente tiene que ver con las corrientes de entrada y salida en algún punto, supongamos en algún nodo. Este punto donde se divide la corriente se le conoce como nodo. Entonces nuestro esquema sería: viene esta corriente y salen estas dos. En principio uno no sabe si las corrientes tienen estos sentidos, entonces podría haber sido en el digamos I1 hacia arriba e I2 también hacia arriba, por decir algo. Entonces lo que establece la ley de Kirchhoff es que si estudiamos la sumatoria de corrientes en un nodo, esta también debe ser cero. Al igual que como habíamos pensado en los voltajes en un circuito cerrado. Ahora esto pensando solamente en un nodo. Y el criterio está en que si la corriente viene hacia el nodo, por ejemplo la corriente I, en este caso va en dirección hacia el nodo, esa corriente se asume positiva. Y en el caso de que vayan saliendo, como en el caso de I1 o I2, se le pone un signo menos. Entonces I1 negativo, I2 también negativo, debido a que las dos corrientes se alejan del nodo, y entonces por la ley de Kirchhoff esto debe sumar 0, y esto nos recupera de alguna manera lo que pensábamos originalmente. Bueno, la idea entonces es analizar estos elementos que están conectados en paralelo, sabiendo entonces de que la sumatoria de las corrientes debe ser la suma, o sea, la corriente original entregada por la batería. Lo que podemos hacer entonces es ocupar nuevamente el criterio mostrado anteriormente y ver qué sucede entonces, por ejemplo, con las corrientes, la relación entre las corrientes y la relación entre los voltajes. Les presento entonces nuevamente el convenio y vamos a hacer entonces el análisis de los voltajes y las corrientes dentro de la malla que aparece en el interior. Entonces, aquí en las conexiones que están en paralelo, nuestro esquema sería más o menos este. Tenemos nuestro análisis en ese sentido, tenemos nuestra resistencia y, como habíamos dicho, por cada zona va a pasar una corriente. Entonces, según la ley de Kirchhoff, la sumatoria de los voltajes que hay dentro de esta malla cerrada, que en principio puede ser cualquier malla dentro del circuito, la única condición es que esté cerrada. Bueno. Y entonces esta tiene que sumar 0, pero entonces veamos cuáles son los voltajes. Tenemos, en primer lugar, si vamos por la parte superior, en el sentido horario como comentamos, entonces ahí vamos de izquierda a derecha según nuestro análisis, vamos así, y nuestra corriente va en el mismo sentido, lo que corresponde entonces a este caso, y deberíamos asignar un signo menos. Entonces sería menos la corriente que pasa por esa resistencia, que en ese caso es I1, por R1. Ahora nos damos la vuelta, por los costados no hay nada, pero por abajo entonces vamos analizando de derecha a izquierda, y la corriente viene en sentido contrario, lo que de alguna manera entonces es este caso. Y eso entonces nos significa asignar un signo más. I2 por R2 igual a 0. Esto nos dice algo bien importante, porque este término que está acá es justamente el voltaje que pasa por la resistencia 1, y este es el voltaje que pasa por la resistencia 2. Entonces lo que podemos concluir de acá es que menos V1 es más V2 debe ser igual a 0, o bien que los voltajes son lo mismo. Da igual el voltaje para los elementos que están en paralelo. Eso es bien importante porque junto con el hecho de la corriente, por ejemplo, podemos caracterizar a los elementos que efectivamente miden el voltaje
y las corrientes, que son el voltímetro y amperímetro respectivamente, y cómo se deben conectar entonces para medir óptimamente. Y bueno, entonces aquí dedujimos que el voltaje es el mismo. Entonces vamos un poquito más allá con este análisis. Ahora si por ejemplo analizáramos la malla que está por aquí abajo, lo que veríamos es lo siguiente: según nuestro criterio, al sumar los voltajes y darnos cuenta que esto es cero, encontramos que, por ejemplo, si nosotros vamos en la parte inferior donde pasamos por la fuente de voltaje, salimos por la pata positiva o por la zona positiva, y entonces esto, según nuestro criterio, es agregar esa fuente de voltaje con un signo más a la ecuación, mientras que el hecho de pasar por la resistencia 2, que es la que está acá abajo, la corriente está en el mismo sentido del análisis y esto era un signo menos. Entonces el voltaje que se pierde ahí es justamente I2 por la resistencia 2. Y entonces lo que encontramos es algo también muy interesante, que la resistencia 2 por la corriente 2, o bien lo que habíamos dicho es el voltaje 2, es igual al voltaje de la fuente. Entonces aquí concluimos lo siguiente, que el voltaje por la resistencia 1, como habíamos dicho en la parte anterior, debe ser igual al voltaje de la parte 2, y es igual entonces al voltaje de la fuente. Entonces, como el voltaje es el mismo, también podríamos esperar de que estas dos resistencias que están en paralelo podríamos escribirlas en términos de alguna resistencia equivalente. En el fondo poder decir esto, que hay una resistencia equivalente que sería, digamos, un sustituto para estas resistencias R1 y R2, debido entonces a que aquí va a pasar exactamente el mismo voltaje. El tema es que en esta resistencia va a pasar la corriente total. Entonces lo que habíamos dicho era que recuperábamos la ley de Ohm original, que esto sería algo así como la resistencia equivalente. Pero ¿cuánto vale esa resistencia? Eso hay que buscarlo. Entonces aquí podemos hacer uso de lo que habíamos dicho anteriormente, a que esa corriente total es igual a la sumatoria de las corrientes que se dispersan en el nodo, que sería I1 más I2. Pero resulta que I1 lo podemos encontrar con el voltaje 1, que es igual a epsilon, y que entonces es I1 por la respectiva resistencia. Y lo mismo hacemos con la corriente 2, que esto es I2 por R2, o bien el voltaje 2. De aquí podemos despejar entonces, y esto nos quedaría algo así como epsilon entre R1 más epsilon entre R2. Entonces si reemplazamos esto aquí en esta ecuación, lo que encontramos es lo siguiente, que el valor de la fuente de voltaje va a ser igual a la corriente total, que esta la podemos expresar en términos de las resistencias, como habíamos mostrado recién, por la resistencia equivalente. Entonces aquí podemos simplificar y nos queda una expresión para la resistencia equivalente, que si la despejamos sería algo así como 1 entre R1 más 1 entre R2 a la menos 1, y esto igual a la resistencia equivalente. Aunque en realidad eso se ve no muy bonito. Quizás la forma conveniente de expresar esto es 1 entre la resistencia equivalente es igual a la sumatoria de 1 entre las resistencias individuales, que en este caso sería 1 entre R1 más 1 entre R2, y bueno, si hay más términos también hay que agregarlos. Los términos por supuesto que están en paralelo. Entonces se calculan los inversos y simplemente hay que recordar de que uno con esto calcula el inverso de la resistencia equivalente y hay que invertir nuevamente. Y entonces ahí tenemos ya cómo se conectan las distintas, o cómo poder hacer el uso de estas resistencias en serie y en paralelo con las resistencias equivalentes, y así entonces poder de alguna manera simplificar el circuito. A modo de ejemplo podríamos ver
este problema que nos dice, considera el circuito de la figura. La corriente a través del resistor de 6 ohm es de 4 amperes en el sentido indicado, que es de izquierda a derecha. ¿Cuáles son las corrientes a través de los resistores de 25 ohm y 20 ohm? Entonces tenemos lo siguiente, deberíamos recordar algunas cosas, que por ejemplo, cuando están en serie, la corriente es constante. Y en este caso, la resistencia equivalente a esos elementos es la sumatoria de cada resistencia. Y en cambio, cuando están en paralelo, la corriente no es la misma, pero sí el voltaje para todos los elementos. Y en ese caso, la resistencia equivalente en realidad conviene calcularlo con los inversos, que sería 1 entre cada uno de los inversos y la suma de toda la resistencia. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que tenemos dos elementos que están en paralelo, por lo cual podemos asegurar de que esos dos tienen el mismo voltaje. Y como tienen el mismo voltaje, y de hecho conocemos uno, porque el voltaje, por ejemplo, de la corriente de acá arriba, de la resistencia de arriba, perdón, lo podemos calcular debido a que también conocemos la corriente. Entonces vamos a empezar por eso. Entonces, estos dos elementos que están acá tienen exactamente el mismo voltaje, que lo vamos a llamar V simplemente. ¿Y cómo sería ese voltaje? Bueno, resulta que para la corriente de arriba, la corriente es de 4 amperes y la resistencia son 6 ohm. Así que esto nos da 24 volts. Entonces tenemos cuál es el voltaje de la resistencia de arriba, pero como está de paralelo, podemos asegurar de que ese mismo voltaje es el que pasa por la resistencia, o sea, el que hay en la resistencia de abajo, que es la de 8 ohm. Y esto entonces sería la corriente que pasa por esa resistencia por la respectiva resistencia. El valor de esta corriente, entonces si simplificamos, nos va a dar 24 entre 8, o sea, son 3 amperes. Ese es el valor entonces de la corriente que pasa por la resistencia de 8 ohm. Ahora de hecho podemos ir un poco más allá y podríamos calcular la corriente total que pasa por esos dos elementos. Porque si tenemos este que va 4 amperes y aquí tenemos 3 amperes, lo que habíamos dicho es que la corriente que entra acá, que la vamos a llamar I, debe ser igual a la corriente que sale. Eso lo podemos decir entonces con una de las leyes de Kirchhoff que habíamos contado antes, donde teníamos esta corriente. Ahora sabemos que hay otra corriente por acá arriba, que es la de 4 amperes, y ahora la corriente que está acá abajo, que es la de 3 amperes. Entonces, según la ley de Kirchhoff, lo que nos dice es que la sumatoria de las corrientes sería la corriente que entra es positiva y las que salen son negativas, que serían las de 4 y las de 3 amperes. Esto es cero y por lo tanto la corriente que pasa por esa por esta línea, digamos arriba, va a ser de 4 más 3, que serían 7 amperes. Entonces ya tenemos más información aquí. Porque estos dos elementos que están acá, a pesar de que entre ellos dos están en paralelo, ellos están en serie con la resistencia de los 25 ohm. Entonces, como están en serie, podemos asegurar de que la corriente por esa resistencia de 25 ohm
es de 7 amperes. De hecho, ahora podemos determinar más información, porque por el hecho de que sepamos de que en este elemento de 25 ohm hay 7 amperes, sabemos entonces cuál es la corriente total que pasa por este elemento equivalente de acá arriba. Entonces, podríamos calcular esa resistencia equivalente, total, sabemos cuál es la corriente que pasa por él, y por lo tanto podemos calcular el voltaje. Entonces, vamos a empezar por la resistencia equivalente de los elementos que están en paralelo. Que tendríamos acá que esa resistencia, que no sé, le voy a llamar R1, sería 1 entre los 6 ohm más 1 entre 4 ohm. Entonces el común denominador aquí es 12, aquí sería 2, por aquí tendríamos 3 entre 12, sería algo así, y por lo tanto, entonces para encontrar la resistencia equivalente hay que invertir nuevamente y eso sería 12 entre 5. Esto es 2,4 ohm. Eso es un hecho interesante de que cuando están en paralelo las resistencias disminuyen y disminuyen mucho. Y entonces lo que hicimos fue cambiar la parte superior por esta resistencia de 2,4 ohm. Y entonces aquí tenemos en serie esta con la de 25 ohm. Y de hecho sabemos cuánto es la corriente que pasa por acá, que eran los 7 amperes. Entonces ahora tenemos otra resistencia equivalente, le podemos llamar R2, que sería la resistencia equivalente de estas dos que están en serie, porque la corriente que pasa por ellas dos es la misma. Y esa resistencia equivalente entonces sería 2,4 ohm y 25 ohm. Esto nos va a dar 27,4 ohm. Y lo que hicimos entonces ahora fue simplemente reducir esto a la resistencia equivalente de 27,4 ohm. Y aquí tenemos nuestra corriente de 7 amperes. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que sabemos entonces la corriente, sabemos cuál es la resistencia equivalente, que son 27,4, y por lo tanto sabemos cuál es el voltaje que pasa por la resistencia equivalente o bien por todos estos elementos en conjunto de la parte superior. Y de hecho ese valor es 191,8 voltios. ¿Qué es lo interesante entonces? Que tenemos el voltaje de toda la resistencia equivalente de los elementos que están acá arriba, y esa resistencia equivalente está en paralelo con la resistencia de 20 ohm. Y si están en paralelo, entonces el voltaje que hay entre esos dos elementos es el mismo. Y si es el mismo, podemos asegurar que el voltaje, que dijimos es 191,8 volts, debe ser igual a la corriente que pasa por el elemento de 20 ohm y por el valor de la resistencia, que sería 20 ohm. Y si despejamos acá, entonces vamos a encontrar el valor de la corriente, que sería 9,59 o 9,6 amperes. Y ese sería el valor entonces de la corriente que pasa por acá. 9,6 amperes. Incluso podríamos llegar un poco más allá y podríamos calcular cuál es la corriente y el valor de la fuente de voltaje. Bueno, el valor de la fuente de voltaje mencionamos hace un ratito que si teníamos estas dos resistencias equivalentes que están en paralelo, entonces el valor de la fuente de voltaje es justamente este 191,8 voltios.
y podríamos calcular entonces cuál es la corriente total que se entrega. Pero esto es bien sencillo en realidad porque ya sabemos que por la parte superior hay 7 amperes, como mostramos aquí en este punto. Y por aquí ya calculamos los 9,6 amperes. De esta forma, la corriente total que pasa por estos elementos, o mejor dicho, que entrega la fuente de voltaje, serían esos 7 más 9,6, o sea, 16,6 amperes. Y ahí por lo menos tenemos más información. Podríamos entonces, si ustedes quieren, como ejercicio para la casa, estudiar cuál es el voltaje que hay en cada uno de los elementos, aunque en realidad ya lo hicimos casi todo, porque esto sabemos que es 191,8. Esto ya los calculamos, entonces deberían calcular cuál es la fuente o el valor del voltaje que se pierde en este elemento. Bueno, algunos de los detalles interesantes que se pueden sacar de la información que les entregué hace un rato es que, por ejemplo, cuando alguna malla tiene una única fuente de voltaje y alguna combinación de distintas resistencias, entonces siempre se puede llegar a una resistencia equivalente. Siempre se puede convertir. Bueno, ese circuito que les dibujé recién es fácil, pero en general puede ser mucho más complicado. Pero siempre que haya una fuente de voltaje, se puede llegar a una resistencia equivalente. Cuando hay más fuentes de voltaje o hay más mallas, digamos, es un poco complicado hacer eso y entonces es necesario ocupar directamente los criterios de, para las leyes de Kirchhoff. Aunque muchas veces es útil ocupar una adaptación de uno de estos que se conoce como método de corriente de mallas que les voy a presentar en un rato. Otra de las cosas que olvidé comentar tiene que ver con el hecho de las corrientes cuando hay una división aquí en algún nodo. Dibujamos esto, cerramos el circuito y dijimos que entraba una corriente, salía una y salía otra. En principio podrían ser las que se quisieran, ¿sí? Pueden haber muchos elementos conectados en paralelo. Y lo que habíamos dicho entonces que el voltaje de estos elementos es el mismo. Y en términos de la ley de Ohm, esto sería I1 por R1 es igual a I2 por R2. Tratemos de encontrar alguna relación, por ejemplo, despejar I1 en términos de I2, que si despejamos aquí directamente, tendríamos esta expresión. Esto nos dice lo siguiente. Supongamos que, por ejemplo, R1 es mayor que R2. Si R1 es mayor que R2, quiere decir que la resistencia, por supuesto, es mayor. Lo que encontramos es que, en este caso, la corriente en I1 es menor que en I2. Esto de alguna manera se explica con el principio fundamental, digamos, de la física, que siempre la naturaleza va a tratar de buscar el camino que le sea más simple. Y en este caso, el camino que le cuesta menos, el camino en el que hay menos resistencia. Entonces va a priorizar el ir hacia ese punto, hacia donde hay menos resistencia. Eso no significa de que no haya corriente en el otro elemento. Ahora, ¿cuándo sí va a significar que no haya corriente por algún lado del nodo? Es cuando, por ejemplo, el circuito en alguna de sus cables no hay resistencia. Eso siempre pensando en que hay una... O sea, que estos cables son ideales, que no tienen resistencia, ¿sí? En ese caso, si la naturaleza tiene que priorizar el camino que le cuesta menos, entonces va siempre a tomar el camino
en que no hay resistencia. Pero esto siempre en el caso de que haya un único cable sin resistencia. Entonces, para el circuito, si hay una conexión en paralelo entre dos elementos y uno no tiene resistencia, entonces el otro esencialmente no existe. Y toda la corriente va a irse por el lado donde no hay resistencia. Pero esto siempre en el caso en que aquí la resistencia es igual a cero. Bueno, entonces quedo pendiente con esto del método de corriente de mallas, que va a ser bastante más útil y vamos a ver un par de ejemplos en que puedan usarlo.